Vamos a calcular el porcentaje de esfericidad de estos dos poliedros. Bueno, la esfericidad es el volumen del poliedro respecto a la esfera, por ejemplo, en la que se circunscribe. Podríamos calcularlo también respecto a la esfera inscrita, pero vamos a hacerlo respecto a la esfera que pasa por los vértices de la figura, o sea que sería más grande que esta esfera, ¿no? Entonces, como estos dos vértices y estos dos pasan realmente por una circunferencia meridiana, ¿no?, ya que vemos que pasan por la mitad, entonces el radio de la esfera va desde este punto hasta este según esta proyección, ¿no? Y aquí, por ejemplo, según esta proyección, ¿no? Lo digo para construir las dos vistas y obtener así el radio de forma gráfica, de manera que podemos calcular el volumen de este poliedro y también de la esfera que tendrá ese radio, ¿no?, el que pasa desde este punto, o sea, tal y como lo tenemos aquí, desde este punto hasta el centro, ¿no? Entonces, según eso, los inscribimos en un cubo. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, el cubo y dentro inscribimos el dodecaedro y luego también el icosaedro. Vamos a imaginar que, por ejemplo, la arista mide una unidad, ¿vale? Entonces tenemos ya el cubo con una proyección y entonces vamos a dibujar, por ejemplo, aquí el icosaedro. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger el punto medio de esto. Podemos, por ejemplo, medirlo. Esto mide 4, entonces cogemos aquí 2 unidades. Bueno, una vez que tenemos esas 2 unidades, unimos, voy a hacer una regla más pequeña, unimos ese punto con este y ahora lo que hacemos es, dibujamos siempre, hacemos centro aquí, pasamos este arco y luego este, ¿no? Perdón, hacemos centro aquí, cogemos esta medida, vamos a bajar esto un poco y ahora hacemos este arco. Y ahora, haciendo centro aquí, cogemos esta medida y hacemos este otro. Bueno, pues realmente esta es la arista del icosaedro y esta es la arista del dodecaedro, inscritos ambos en este cubo. Aquí lo podemos verificar, la arista del icosaedro pues realmente es esa, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya cogemos esa arista, vamos a colocarlo, podemos colocarlo si queremos, pues por ejemplo así o así, ¿no? Entonces vamos a colocarlo según esta vista. Entonces cogemos esa medida, habría que coger la figura, el punto medio, marcar aquí, coger esa medida, coger aquí la línea horizontal, coger esta medida y con el compás colocarla aquí centrada, más o menos por aquí. Luego esto habría que hacerlo con precisión, coger la mitad, colocarla aquí, pero bueno, yo por una cuestión de rapidez, ya que no nos interesa tanto el dibujo, sino lo que nos interesa es aquí cogeríamos el punto medio, calcular esa esfericidad del poliedro, ¿no? Con lo cual ya ahora, al coger también la arista aquí centrada, marcamos más o menos por donde vendría. Lo mismo aquí a la hora de ser preciso, y aquí también estamos con el icosaedro. Aquí lo mismo, centrado. Entonces ahora ya podemos unir los puntos. Esta línea sería paralela a esta sería paralela a esta, y ahora al unir, por ejemplo, este punto con este, tendríamos que esta sería paralela a esta y pasaría por los dos vértices, y lo mismo. Ahora, por ejemplo, al unir esta con esta y esta con esta serían paralelas y también pasaría por este punto. Bueno, tenemos ya la figura al completo, que es esta, ¿no? Aquí tenemos estas dos aristas, estas otras, etc.
Bueno, y ahora si cogemos y hacemos lo mismo con el dodecaedro, también vamos a colocar una arista aquí centrada, cogeríamos el punto medio, colocaríamos aquí una línea horizontal, nos acercamos y ahora cogeríamos esa medida, la medida del dodecaedro, que es la otra que nos queda ahí dentro del cubo, y la centraríamos aquí también. Aquí ese punto y aquí este. Bueno, esa misma medida pues también habría que centrarla aquí. Ya digo, no son formas, pero bueno. Ya que tenemos eso ahí, pasaríamos ahí enfrente esa medida y aquí también. Bueno, y aquí cogeríamos el punto medio, con lo cual ya uniríamos con esto. Otra vez tendríamos aquí una línea paralela y aquí igual esta línea y aquí una paralela. De manera que ahora, si queremos, unimos este punto con este, ya lo tenemos. Tenemos este punto, ya solo hay que unir este con este y este con este. Con lo cual aquí ya tendríamos un pentágono. Aquí aparecerá otra paralela a esta. Y aquí otra paralela a aquella. Bueno, tenemos ya entonces esta proyección de la figura, ¿no? Los dos pentágonos y estos dos. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a remarcar bien la figura para que quede clara y ya pasamos a hacer el cálculo. Bueno, ahí va la esfera. Bueno, la esfera no se puede esferificar más, se puede abombar, poner esferoide. Pero bueno, tiende a ser un elipsoide después de varias caídas. Entonces que aquí tenemos esta línea paralela a esta, esta paralela a esta, y ahora aquí esta línea, esta, y aquí las de los extremos. Bueno, ahí está entonces ya el dodecaedro. Y ahora rápidamente vamos a calcular cómo se calcula la esfericidad de ambos poliedros. Quizás en este a lo mejor nos quedó esta un poco grande. Bueno, más o menos. Bueno, entonces simplemente sabemos, vamos a hacer de este lado, vamos a poner de este lado los cálculos para el volumen del icosaedro, ya que es esta figura, y de este otro lado el volumen para el dodecaedro. Bueno, la fórmula es 5/12, que multiplica 3 más raíz de 5 por a al cubo, y esto es 1/4 de 15 más 7 raíz de 5 por a al cubo. Esto es la arista al cubo, o sea, la arista al cubo, la arista al cubo. Bueno, realmente es fácil de calcular de esta manera. Para calcular el volumen de esta figura, haremos el volumen solo de una pirámide que tiene esta base y va hasta el centro, y luego multiplicaremos por 20. O sea, esas pirámides habrá que sumarlas, ¿no? Son 20 caras, por lo tanto 20 pirámides. Y bueno, el volumen de una pirámide, lo escribimos aquí, volumen de una pirámide, lo ponemos así, pues es el área de la base por la altura partido por 3, ¿no? Mientras que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo, ¿no? Bueno, si por ejemplo tuviéramos un pentágono, en este caso, pues para calcular el área de la base, aquí sería fácil, base por altura, ¿no?
tenemos esto y esto sería un cateto si sabemos esta hipotenusa que es igual a esto, y de esto cogeremos la mitad del cateto, ¿no? Para calcular entonces este cateto. Y de esto pues tendríamos un pentágono, a ver si tenemos aquí la regla de pentágonos. Bueno, no está aquí. Tenemos un pentágono y en un pentágono tenemos, por ejemplo, aquí si esto es un pentágono, para calcular el volumen de esta. Serían 12 caras, entonces 12 pirámides. Si cogemos, por ejemplo, la arista igual a 1, como la arista y esta diagonal están en proporción áurea, esto valdrá 1,618. Ya que esto entre esto da el número de oro y por tanto es este número, ¿no? Tenemos entonces que esta medida pues será 1,53 y calculamos por el teorema de Pitágoras, esto es 0,5, un cateto, esta es la hipotenusa y el otro da 1,53, y esto cogemos la mitad, pues será la mitad de esto, ¿no? Entonces, si ya tenemos esto, tenemos la altura de este triángulo que viene por aquí, de este triángulo, con lo cual una vez que calculamos el área de este triángulo lo multiplicamos por 5 y ya tenemos el área de este pentágono, ¿no? Una vez que tenemos el centro de la figura, cogeríamos una vista en la cual tengamos, por ejemplo, aquí el centro de la figura, proyectamos el pentágono, quedará por aquí, y la altura de esa pirámide va desde el centro hasta aquí, desde el centro de la esfera hasta aquí. O sea que bastaría con hacer aquí el pentágono en verdadera forma, proyectar aquí el centro del pentágono y unirlo con el centro de ese cubo o de la esfera. Y bueno, decíamos que íbamos a calcular el radio de la esfera que inscribe a esta figura, que es esto, y en este caso, como vemos, van a ser esferas diferentes, ¿no? Entonces hacemos la esfera que inscribe a este dodecaedro y será esta. Bueno, el hecho de que no vuele un poco más por aquí quiere decir que no está muy bien dibujado. Aquí tendría que volar un poco y aquí pasar por los vértices, ¿no? Ni ese es el centro con gran precisión, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no? Mientras que aquí pues pasaría por este punto, vemos que vuela por la parte superior y esta es la esfera que inscribe a ese icosaedro, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos el radio de esto y el radio de esto? Pues tenemos aquí, por ejemplo, si esta medida cogemos que vale 1, entonces esto valdrá la mitad, 0,5, y esto tenemos que, como están en proporción áurea, entonces esto saldrá 0,618, ¿no? O sea, la arista será 0,618. Ya que esto, esas 0,618 como 0,618 será esto, ¿no? Bueno, ya que están en proporción áurea, ¿no? Bueno, entonces tenemos, esto vale 0,618. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la arista del icosaedro vale esa medida y por tanto esto será la mitad, ¿no? Y la mitad es 0,309. O sea que tenemos que este cateto es 0,309. Entonces tenemos 0,5 al cuadrado más 0,309 al cuadrado, nos va a dar el radio al cuadrado será igual a 0,5 al cuadrado más 0,309 al cuadrado, y esto lo pasamos como raíz y tenemos que esto vale 0,58. Bueno, eso quiere decir que realmente el radio es 0,58, ¿no? Mientras que aquí tenemos, esto vale, como ya dijimos, esta medida vale 0,5, tomando esto como 1, y esto teníamos que es 1 menos 0,618 es el tamaño del dodecaedro, ¿no? Aquí. Y esto entonces es 0,382. Entonces tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Este es la hipotenusa, el radio, y tenemos que un cateto vale esto, el otro cateto pues valdrá la mitad de esto, de 0,382, ¿no? Entonces será 18, 19. Bueno, tenemos aquí calculado la medida del radio, esto lo pasaremos como raíz, entonces tenemos 0,5 al cuadrado, que es 0,25, más esto que
Bueno, al final el radio da 0,53. Bueno, pues estos dos datos nos sirven para calcular, una vez que tenemos el radio de la esfera que inscribe esta figura, porque si nos fijamos esto aquí está, ese radio está en verdadera medida, ya que es una proyección ortogonal, y aquí tenemos que era 0,53, un radio igual a 0,53. Una vez que tenemos ya, entonces eso podemos calcular en el volumen de la esfera, en este caso. El volumen será 4/3 de pi por el radio al cubo por 0,58 al cubo. Y aquí 4/3 de pi por el radio al cubo por 0,53 al cubo. Como vemos, esta esfera es más pequeña que esta respecto al cubo donde se inscriben las dos figuras, ¿no? Y esto tenemos que el volumen de la esfera es, en este caso, 0,629, mientras que en este caso el volumen de la esfera es 0,848. Bueno, sabemos el volumen de la esfera, sabemos también que la esfericidad es el volumen del poliedro dividido entre el volumen de la esfera. Si queremos hacerlo en tanto por 100, pues entonces tendremos que esto será a 100, x será a 100, como el volumen del poliedro es al volumen de la esfera, ¿no? Bueno, vamos a calcularlo, por ejemplo, de esta manera. Entonces ya para concluir tenemos, si calculamos esto, este número parece ser que es, bueno, todo esto da 0,521, la arista al cubo pues era coger esta arista 0,618 al cubo, ¿no? Y esto al final da, si calculamos este número, como vemos es una constante que multiplica 0,618 al cubo, y esto nos da 0,521 para no hacer los cálculos aquí. Mientras que el volumen del dodecaedro, pues también calculamos este número por la arista al cubo, que es 0,382 al cubo. Entonces esto daba 7,6 y esto daba 0,055, por tanto esto va a dar 0,427, ¿no? Este va a ser el volumen del dodecaedro y esto va a ser el volumen del icosaedro, con lo cual ya tenemos tanto el volumen de la esfera como el del poliedro, y lo mismo aquí, ¿no? Entonces si ya tenemos esos dos datos ya podemos calcular la relación y lo vamos a hacer en porcentajes, ¿no? En este caso tenemos 427, 0,427 es a 0,629, como x es a 100. De esta manera esto sería 42 dividido entre 0,629, y esto da más o menos que el poliedro es un 67% de la esfera circunscrita, ¿no? Mientras que aquí tenemos el volumen del icosaedro 0,521 entre, nos acercamos un poco, teníamos el volumen del icosaedro, pues el del poliedro dividido entre el de la esfera, que era 0,84, como x es a 100. Esto lo pasamos para aquí, queda 52 entre 0,84 y esto más o menos viene siendo un 61%. Por cierto, vemos entonces que el volumen del dodecaedro es mayor respecto a la esfera en que se inscribe que el volumen del icosaedro. O sea que viene a decir que este realmente es más esférico. Ahora bien, esférico respecto a la esfera externa. Seguramente si lo hacemos respecto a la esfera interna va a pasar al revés. Pero bueno, sería el mismo procedimiento, pero la esfera que deberíamos coger sería una que apareciera, por ejemplo, tangente, sería esta que aparece tangente aquí. O sea que haciendo aquí la perpendicular sería todo igual, pero ahora la esfera sería esta. O sea que al hacer aquí la perpendicular, el radio correspondiente de la esfera inscrita en el poliedro es esta. Y es tangente ahí a esa cara, a esta otra, aquí arriba esta otra, y aquí arriba a esta otra, ¿no? Con lo cual ya tendríamos también la esfericidad respecto a la esfera inscrita y no circunscrita, como en el caso que acabamos de calcular. Bueno, por último, para que se perciba mejor el ejercicio, vamos rápidamente a darle un tono, por ejemplo,
Vamos a darle aquí un oscuro, aquí por ejemplo un poco más. Digo, pues siempre en 3D, pues bueno, es mucho más fácil intuir los ejercicios. Aquí vamos a darle un tono medio y aquí más oscuro. Y aquí lo mismo, más oscuro. Por ejemplo, vamos a oscurecer una cara más. Aquí, por ejemplo, vamos a oscurecer esto un poco. Si hacemos alto contraste entre las caras, pues la pieza parece un poco metálica, ¿no? Pero bueno, sin grandes pretensiones, solo es para que se perciba un poco el volumen de las piezas, ¿no? Esto más oscuro, etcétera. Esto más oscuro. Bueno, pues ahí tendríamos las dos figuras. Podemos darle un poco también a esta cara y lo mismo a esta, o a esta, por ejemplo. Más a esta y más a esta de aquí. Mismo todo por aquí y por aquí, por ejemplo. Darle a esta más oscuridad, por ejemplo, que esta cara que está al lado, y a esta todavía más. Bueno, pues esa sería entonces la forma de calcular la relación que existe entre el volumen de una esfera y un poliedro como el dodecaedro, el icosaedro o cualquier otro, ¿no? O sea, realmente cuánto ocupa de la esfera esta figura, sabiendo que la esfera pasa por todos los vértices de la figura. Bueno, pues acabamos de ver que más o menos sobre un 61%, mientras que este ocupa prácticamente un 67%. Seremos precisos si utilizamos muchos decimales. Esto está hecho así, pues eso, utilizando pues unos pocos decimales, 1 o 2, ¿no? Con lo cual muy preciso no es, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que ronda entre el 61 y este pues, cerca del 67%, ¿no?